Hola a todos y a todas, por acá nuevamente para traerles un nuevo tema. Espero que todos y todas se encuentren muy bien y en esta ocasión quiero compartirles de un nuevo tema, como siempre les digo, que espero llegue a su mente, a su alma y a su corazón para edificación de todos y que traiga algo nuevo y algo bueno para ustedes. Entonces en esta ocasión vengo a compartirles un tema que lo he titulado El cambio. Siempre hemos escuchado esa palabra de una u otra manera cuando todos los seres humanos esperan encontrar un cambio en alguna circunstancia de su vida, en alguna de sus realidades, en sí mismos cuando se lo proponen y en donde se encuentran dependiendo su entorno en el que tengan que vivir, el cual les hace sentir de manera inconforme dependiendo la situación o el momento en el cual estén viviendo. Y por eso he titulado este audio video El cambio. Primero, para encontrar un cambio dentro de una persona, dentro de una sociedad, dentro de una familia y dentro de un mundo, siempre les he compartido que todo parte desde nuestro interior, desde cada uno de nuestros seres como somos humanos. Somos personas, somos individuos, los cuales tenemos dentro de cada uno de nosotros y nosotras muchos componentes que nos definen como seres únicos o seres diferentes, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, dependiendo la realidad que vivamos y dependiendo la situación que tengamos que sobrellevar. Entonces, hablar de cambios, ya sea como personas, como individuos, como seres humanos, ¿verdad? Dentro de un mundo inmerso para todos. Hablar de ese cambio, es decir, el cambio empieza desde adentro y siempre esperamos encontrar un cambio también afuera, pero siempre es dicho de repetir nuevamente que el cambio empieza en cada uno de los seres humanos que esperan que algo cambie. Pero muchas veces se generaliza y se espera que todo cambie a tu alrededor, que todo cambie en tu entorno, pero sin que tú seas parte de ese cambio. Y por eso he titulado así este mensaje. Primero, para referirme más exactamente hacia qué cambio o de qué cambio voy a hablar, tengo que referirme a todo lo que de una u otra manera algún ser humano ha tenido que experimentar en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia de su vivir. Y en el audio video número 31 les había compartido de un concepto específico que nuevamente voy a referirme para recordarlo nada más y tener en cuenta que basado en el inicio de ese concepto es que se puede descifrar otras cosas que son también importantes, pero que teniendo claro el concepto inicial, como siempre comparto y hago y me gusta especificarles para que no se convierta como en una mezcla de muchas cosas, ya que el tema del cual voy a tratar es bastante extenso y complejo, entonces voy a enfocarlo en algunas partes específicas de lo que se relaciona con ese tema.
Primero quiero aclarar este concepto, que es el concepto llamado violencia. Puedes encontrar diversos conceptos relacionados con la violencia, pero en sí el concepto como tal lo refieren como el uso intencional de la fuerza física, de amenazas contra uno mismo o contra otra persona, y que trae consigo ¿qué? Daños no solo materiales, sino traumatismos, daños psicológicos y problemas en el desarrollo personal. Así como recordar que la violencia es la interacción entre grupos o individuos, pero que se presenta en los animales, cuando se impone de un animal a otro. Entonces, cuando se refiere a esto, tenemos que mirar que los seres humanos, decía en ese audio video 31, los seres humanos no podemos relacionarnos como animales porque tenemos un uso racional. Aún así, los animales presentan conductas o comportamientos inteligentes que a veces nos hacen pensar que somos animales o que nos parecemos a los animales. Pero también hablaba en ese audio video 31 que no podemos compararnos a ellos. Más bien ellos a veces nos dan ejemplo a nosotros los seres humanos en sus comportamientos de obediencia, de sujeción, de amor, de fidelidad, de respeto, de compañía, que a veces los seres humanos necesitan o están necesitando afanosamente por este tiempo y por esta época. Entonces, así las cosas, y bajo este concepto, ejercer la violencia, ¿cierto? Tomar esa fuerza sobre otra persona, ya sea a nivel físico o moral, actuando en contra de ese estado natural de cada uno, y utilizarla como una forma de abuso para sentirse poderoso, ¿sí? Mediante esa fuerza que pretenden ejercer los seres humanos, ¿sí? Para buscar someter a otros que dan a entender que son débiles, ¿sí? O les dan a entender que son débiles, dependiendo su humanidad, su concepto, su fragilidad, ¿no? Y por eso pues recuerdo ahora mismo lo del concepto de violencia para avanzar en el tema precisamente del cual voy a compartir relacionado con la violencia. Entonces, ya teniendo en cuenta este concepto, directamente ya me voy a referir más concretamente a lo que les quiero compartir en este mensaje. Como decía, el tema es bastante extenso cuando se habla de violencia, pero en este caso he venido hablando a través de todos estos audio videos, ¿cierto? De la importancia de buscar la forma que todos esperan o quieren seguramente de ver un cambio. ¿Por qué un cambio? Porque ya llegan momentos en que ciertas consecuencias o actuaciones o acciones saturan al ser humano de tal manera que ya están cansados, ¿cierto? Agobiados con el mismo comportamiento durante mucho tiempo. Entonces, referente a esto de violencia, voy a trazarme unos puntos para desglosarlos y hacerlo más concreto. Primero tenemos que tener en cuenta que cuando hablo de un cambio y que el cambio empieza desde el ser interior, como les decía en otros audio videos, el ser humano cuando necesita cambiar en algún comportamiento o en alguna conducta tiene que tener la disposición voluntaria de hacerlo, ¿verdad?
Entonces lo primero sería tener sinceridad consigo mismo y con los demás. ¿Qué significa o a qué hago referencia con esa sinceridad? Es decir, reconocer que sus acciones, sus conductas no son las más indicadas para lo que quizás está buscando o el objetivo que pretende a través de esos comportamientos o de esas conductas, porque hay dos formas, ¿no? Una es comportamientos y unas conductas, como también les hablaba en el otro audio video de las reacciones y de las acciones, que hay que aprender y reconocer qué es una acción y qué es una reacción. Entonces ya vamos a poder establecer como más la diferencia entre todo esto cuando lo vemos en las realidades de cada una de las personas, de sus comportamientos y de sus conductas, como decía, de sus acciones y de sus reacciones. Entonces, cuando hay una sinceridad consigo mismos, el primer paso, como decía, es reconocer, ¿cierto?, que se tiene que cambiar en algo o que se tiene que cambiar en una manera de actuar, ¿cierto?, frente a los demás. Y esa sinceridad de la cual hablo es como hacerte ese autoexamen, digamos, y mirarte hacia tu interior frente a cómo vas actuando de diferentes maneras cuando pretendes conseguir un objetivo y realmente cómo puede afectar tu propia integridad y no solo la de otros. Entonces el primer punto para describir cuando alguien está dispuesto a cambiar o cuando alguien quiere que haya un cambio, el primero es la sinceridad consigo mismo y con los demás. ¿Qué implica con los demás? Con los demás se refiere a que, como hablaba en el audio número 37, cuando los seres humanos necesitan ayuda porque ven que solos no pueden, en diferentes momentos que se les presentan circunstancias que los están apabullando, digamos así, oprimiendo, y ya se están sintiendo incapaces de resolver lo que les está sucediendo en su interior, requieren de la ayuda, de lo cual necesita por eso sinceridad para reconocer: me está sucediendo X o Y situación y requiero apoyo o ayuda para resolverla, pero no hacerlo de una manera fingida, sino de una manera real, ¿cierto?, de una manera, como digo, sincera. Luego viene otro punto referente al cambio, y es el que tiene que ver con el que también les hablaba en otro momento. Ese segundo punto se refiere a la voluntad de cambio. Les decía en el otro audio video que lo primero que tiene que haber es la voluntad de cada uno de los que están siendo afectados en su interior para que puedan vivir o experimentar un verdadero cambio. Tienen que tener la voluntad, ¿cierto? Sabemos que los seres humanos han sido creados con el libre albedrío, y esto representa: eres libre en tomar tu decisión si quieres seguir de esa manera viviendo una vida que te está afectando en todos los aspectos, o quieres vivir una vida diferente que realmente la puedes vivir con unos cambios necesarios para tener una transformación en tu ser. Entonces ahí viene la voluntad de cambio. Entonces voluntad de cambio representa, como su misma palabra lo dice, voluntariamente decidir: estoy dispuesto a cambiar en esto o en lo otro, ¿cierto? La disposición para saber qué necesita y cómo para resolver su asunto interior que le está afectando. Luego viene el tercero. ¿Qué es lo que genera la violencia? Es lo que se preguntan seguramente cada uno de los seres humanos. ¿Qué lo
viven de manera personal o que lo viven en su realidad o han tenido que verlo de una u otra manera. Entonces, ¿qué es lo que genera la violencia? Vamos a ver algo de forma muy rápida, ¿cierto? Lo que genera la violencia en el ser humano como tal, porque voy a hablarlo de manera primero individual, es decir, no solo lo que pueda haber en su entorno o en su realidad, que también le afecta, le provoca la violencia, ¿cierto? Sino también de manera personal. Primero hay que mirar, decir, genera violencia porque son causas de la violencia, o sea, lo que causa que ese ser actúe de tal manera. Primero hay que tener en cuenta que esas causas son la edad que pueda tener la persona para actuar de manera violenta. Ya voy a describir por qué. El ser humano, a través de su proceso de vida, como venía yo hablando en otros audiovideos, cuando recurrimos a su niñez, a su adolescencia, a su adultez, ¿cierto? En cada uno de esos procesos va teniendo experiencias, vivencias, ¿cierto? Crianzas, que también lo he compartido, van de una u otra manera afectando su vivir, su realidad y sus procesos y etapas de vida. Pero cuando llega a determinada edad, podríamos decir que tiene el resumen de todo eso que he mencionado y empieza a tomar una conducta y un comportamiento donde ha reunido cada una de esas cosas que he mencionado a través de diferentes etapas y hace que empiece a actuar de manera violenta, ¿cierto? Entonces, ¿qué influye ahí o cuáles son esas causas? Se encuentran, por ejemplo, si tienen historias de maltratos, que también lo mencioné en el otro audio video, si tienen problemas de salud mental, si tienen problemas físicos, inclusive discapacidades psíquicas o físicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas estas pueden ser causas de violencia en un ser humano. ¿Por qué? Porque, como siempre he dicho, cada persona es un mundo diferente, el cual no conoces todos los procesos que ha tenido que sobrellevar a través de su existir y que reflejan en su conducta y en su comportamiento todo lo que hay en su ser interior mental, ¿cierto? Psicológico y, como siempre decía, del alma. Entonces, mirando que cada ser humano está ahí con todo ese mundo y esa realidad y todas esas vivencias, mirando de manera individual, ¿no? Entonces ahora partir a la generalidad, dependiendo del país donde te encuentres, donde estés viviendo, donde hayas tenido que vivir diversas experiencias, donde hayas tenido que socializar con diferentes personas y conocido realidades y conocido comportamientos y conductas de otros, ¿cierto? Que te influyen, que te inducen a actuar de cierta manera o que debes tomar cierto comportamiento según lo que te influyen. Entonces empiezas a actuar como otros, así no sea tu manera de reaccionar, ¿cierto? O de tomar ciertas acciones más bien, porque la reacción es una y la acción es otra. Cierta manera de reaccionar frente a otros por medio de las malas influencias que les dicen que la forma indicada de exigir
cosas que necesitas como ser humano es actuar de manera violenta, ¿verdad? Entonces, para hacerlo más específico, hay que tener en cuenta que cuando te preguntas en el lugar donde te encuentres o el país donde estés, por ejemplo, a manera generalizada, que lo encontramos en muchos países, ¿cierto? Y está en tu país o lo observas en otros países. Una de las causas que genera la violencia, ¿cierto? Es, por ejemplo, el tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque sabemos todo ese mundo que se mueve ahí y que obviamente genera conductas y comportamientos en los seres humanos, como mencionaba en otros, de lo que hace que el ser humano actúe de manera violenta bajo el efecto del consumo de las drogas y obviamente bajo el efecto de dejarse presionar también para convertirse también en el vendedor de drogas, no solamente del consumidor. También otra causa más que genera la violencia es la falta de corrección. Yo no la llamaría castigo, porque castigo es otra cosa. Y castigo ya se mencionaría más como algo de violencia, y entonces se supone que si se está buscando eliminar la violencia, pues no podríamos llamar castigo, porque castigo serían agresiones físicas, verbales o psicológicas. Entonces no podríamos llamar castigo, precisamente por lo que los niños viven de castigos y maltratos en su niñez y en su adolescencia. Digo, enseguida viene la consecuencia de la violencia, ¿no? De sus actuaciones y de sus comportamientos. Entonces, más bien diría que algo que genera violencia también es la falta de corrección a las personas que cometen los delitos, ¿m? O al que se convierte en un delincuente a causa de copiar conductas de otros que creen que es la manera fácil de convertirse en una persona salida de normas, de reglas, de leyes, y que pretende que de esa manera puede lograr cosas más fáciles y más lucrativas, digamos así. Entonces, podría deberse a cuando el ser humano observa que no se corrigen de manera correcta a esos individuos que se salen de las normas o de las leyes y empiezan a actuar de una manera desaforada, ¿cierto? También digamos que es una cuestión de inconformismos frente a todas esas situaciones que se reflejan como sociedad, como país y como mundo en general. Otra causa más que genera violencia generalizada es la presencia de grupos que pretenden o buscan asumir tareas que creen que ellos pueden controlar o dirigir, ¿cierto? Que son tareas que le corresponden al gobierno o a la región en algún país o en dicho país o en donde sea, pero que corresponden a los gobiernos, ¿cierto? Y entonces esos grupos pretenden asumir tareas que no les corresponden, pues para ir más allá de algo que ellos ven que nos está o que quieren controlar más bien ellos a su manera, digámoslo así. Entonces eso también hace que se genere más violencia, porque no hay un acuerdo común para realmente ejercer ese tipo de tareas, saliéndose de las leyes, de las normas o de las reglas que existen en un país o en una región. Otro puntico también relacionado con aquello que genera violencia es la pobreza y la desigualdad social, que muy seguramente vemos que a través de la historia se ha venido dando la misma situación de pobreza que no cambia
y la misma situación de desigualdad social, que en otros audio videos también les he compartido que tenemos que tener claro qué es verdaderamente el concepto de la pobreza. ¿Mm? No como a veces las personas han creído que es la pobreza. Al igual que también tener en cuenta lo de la desigualdad social, ¿no? Que se ha venido luchando por esos cambios y esas formas de pensar en esa desigualdad social y hacer que eso se convierta en una violencia nada justificada. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, tanto de que puede provocar una violencia como ser individual, ¿sí? Como siempre les digo, se va a las raíces de las situaciones para erradicar eso de manera, digamos que pronta, por decir algo. Porque si se siguen haciendo las mismas cosas de antes a través de años y años y años, no vamos a encontrar un cambio como el que todos como seres humanos queremos, anhelamos, esperamos, ¿cierto? Y por eso es necesario mirar, como siempre, las raíces de cada situación. Y como les venía diciendo, el primer paso es sincerarse, decir verdaderamente qué es lo que provoca esas situaciones, ¿sí? Y no quedarse en lo mismo, pensando que es X o Y cosa, o ya sabiendo que es X situación, pero se sigue haciendo lo mismo. ¿Mm? Entonces, ya hablando de manera individual y generalizada lo que genera la violencia en las personas, ya pasaríamos a otro punto de si punto número 4 es naces o te haces violento. Estoy compartiendo todos estos puntos porque casi que siempre o siempre, por no decir casi, las personas dicen, sucede esto, conocemos los hechos, las situaciones, todo se repite, pero no buscamos una solución concreta. En vez de generar más problemas, busquemos soluciones, porque el acrecentar las cosas no va a traer la solución, el aumentar la misma situación no va a traer la solución, se requiere un cambio. Entonces la gente empieza a hablar de cambios en el gobierno, de cambios en las leyes, de cambios en las personas, de cambios en una cosa y en otra, pero es que el cambio es necesario en todos como seres humanos. Ya vamos a ver por qué. Entonces no podemos buscar siempre las mismas razones y las mismas situaciones para creer que otros van a cambiar, pero no se observa el cambio general, es decir, a nivel de país, a nivel de regiones, a nivel de pueblos, a nivel de sociedad, ¿cierto? A nivel de familia. Y todo es un conjunto integrado, porque precisamente un país se compone de muchos, no de pocos. Un país no se compone de algunos o de la opinión de unos y de la escucha de otros. Cada uno tiene sus pensamientos, sus ideales y todo lo que pueda tener, pero hay cosas que también como país crean una unidad y debe haber una unidad necesaria para crecer, para avanzar, ¿cierto? Y para ver el verdadero cambio que se espera ocurra en un país. Entonces decía que el punto número 4 era, ¿naces o te haces violento? Se han preguntado algunos a través del tiempo por qué en diferentes circunstancias tales personas actúan de X y Y manera, de manera violenta, sus comportamientos, ¿cierto? Sus conductas, sus expresiones violentas y todo tipo de cosas relacionadas con violencia. Entonces, cuando preguntamos, ¿naces o te haces violento? Entonces se encuentran estas situaciones. Por ejemplo,
El estrés por falta de recursos económicos. Y el estrés por falta de recursos económicos no es algo con lo cual tú naces, ¿cierto? Dices, bueno, nací en tal situación, en tal familia, ¿m? O de tal manera me correspondió vivir en el medio de esta sociedad y en este mundo, o en esta región, o en este país, o en el lugar donde estés, como siempre digo. Pero entonces el vivir esa situación de estresarse, como dicen esa palabra, es llenarse de cosas mentales que los hacen creer que deben estar saturados de no sé cuántas cosas para tener una mejor vida. Y no es así. ¿Mm? Entonces por eso digo, no naces violento, sino empiezas a mirar los comportamientos de otros y a imitar qué hacen ciertas personas frente a tal situación o a tal condición económica en la cual se encuentran. Por ejemplo, en este momento en el cual a nivel mundial la humanidad ha tenido que experimentar diferentes cambios en su economía o en sus comportamientos o en sus formas de hacer las cosas y en su estilo de vida. Entonces, ahí cuando empiezan a ver sus recursos económicos y la forma y la creatividad para que encuentren que esto se convierta en algo mejor que puedas hacer para tu vivir y no encerrarte en el punto concreto de que porque sucedió tal situación que afectó la economía te vas a quedar pensando cómo resolverla, sino más bien pensando en ideas creativas que te ayuden a resolver esas situaciones. Entonces por eso cuando surge la pregunta ¿naces o te haces violento? Estás copiando, imitando conductas de otros frente a la situación que está aconteciendo, o estás de manera individual buscando soluciones que aporten para tu vivir y para inclusive el de otros, para mejorar esa parte económica en la cual te has sentido afectado o perjudicado, o de antes ya venías afectado o perjudicado económicamente. Y ahí entonces es cuando tienes que poner a funcionar tu creatividad y tu imaginación de manera correcta para hacer ideas, o más bien tomar ideas que surjan de tu creatividad y de tu imaginación con mucha sabiduría, prudencia e inteligencia para mejorar tu situación, más no para empeorar tu situación y la de otros. Entonces, ese punto que mencionaba es resuelto. Estrés por falta de recursos económicos, puedes liberarte de ese estrés y encontrar las formas de que tu economía avance, se mueva, ¿cierto? Y piensa en ideas y en formas que sean cosas o servicios, ¿sí? Que ayuden a otros, porque también esa es otra. Cuando te involucras en formas de servicios o productos en los cuales afectas la vida de otros, entonces ya te vas afectando a ti mismo y estás afectando a los de tu entorno. Obviamente siempre vas a permanecer en ese mismo ciclo y situación en la cual ni para aquí ni para allá no hay un progreso y no hay un avance, ¿cierto? Ahora otro punto que nos indica que no naces violento, sino te haces violento cuando te permites el abuso del alcohol o de las drogas. Porque como también lo he referido en otros audio videos y es visible, ¿cierto? En cada ser humano, cómo el abuso del alcohol y el abuso de las drogas trae daños y perjuicios a los seres humanos, no solamente en su estado físico, ¿cierto? En su salud, sino también en su área mental y asimismo en los de su entorno. Entonces, obviamente, eso te hace violento cuando tus reacciones por medio de
El resultado de estar alcoholizado o drogado trae consecuencias a los demás y a ti mismo como persona. Bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con otro puntico del abuso del alcohol y las drogas, ¿no? Otro punto relacionado con eso que estoy hablando del 4, que tiene que ver con naces o te haces violento, es la violencia e ira acumulada. Los estados de ira de los seres humanos, obviamente, ¿sí? Porque todos los seres humanos en algún momento llegan a experimentar un espacio o un indicador de ira, pero ahí es donde está el saber controlarse y no dejarse llevar por eso llamado ira, ¿m? Que es algo interior. Entonces, para no llegar a ese estado de reacciones violentas, hay que aprender a controlar la ira y a no dejar que se acumule dentro de tu ser a través de muchas actividades que puedes realizar cuando te sientes que no puedes resolver una situación, cuando te sientes limitado, te sientes frustrado o te sientes que algo está perjudicando tu ser, junto con lo que también puedas estar escuchando, mirando, observando y te dejas manejar tus emociones por esto, entonces hace que tu ira se vaya acumulando y de un momento a otro reacciones o actúes de una manera que después va a traer consecuencias severas o graves, como siempre ha dicho, que te van a afectar a ti mismo y a tu entorno y en nada te van a ayudar. Entonces ahí encontramos también esa ira acumulada que hay que saber manejar. Ahora, otro puntico también dentro de todo esto es, ¿se mejora la pobreza y se terminará la violencia? Es una pregunta. ¿Crees que si se mejora la pobreza se va a terminar la violencia? Se los dejo de inquietud, pero les adelanto una respuesta. Si se dice que la violencia es generada, una de las causales es la pobreza, entendiéndose que el ser humano necesita reconocer qué es verdaderamente la pobreza, no solamente pensar que es la ausencia de cosas materiales y de sentirse que está viviendo mal o que no tiene las cosas suficientes para subsistir, o pensar que no tiene todas las demás cosas o bienes que poseen otros y que por eso se considera un ser pobre. Entonces se mejora la pobreza, ¿sí? Y se termina la violencia, según lo que estoy mencionando acá sobre violencia. Ahí se los dejo, que piensan ustedes. Si al mejorarse la pobreza se va a acabar la violencia. Bueno, otra más es, se acaban las drogas, se acaba la pobreza y la violencia. Es decir, si se acaban las drogas, vamos a hacer un imaginario, ¿no? Ahí en ese cuadro. Se acaban las drogas, ya no hay nadie más drogándose, se termina la forma de vender drogas, se deja de vender drogas, nadie más consume drogas, les digo, un imaginario, ¿no? Entonces, cuando se acaban las drogas, ¿se acaba la pobreza? ¿Qué creen ustedes? Pues les cuento que podría suceder eso, que si se acaban las drogas se va a acabar la pobreza. ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta que las drogas son una maldición para la humanidad, como ustedes mismos lo van viendo. Les he compartido en otro momento, quien vende las drogas tiene un engaño en su mente de hacer creer que se va enriqueciendo fácilmente. Pero lo que por agua viene, por agua se va, como dice un dicho, y se va yendo todo eso que va consiguiendo y ve que todo eso que obtiene de causarle el daño a otras personas en su salud y afectar otras situaciones sociales y demás, ¿cierto? Eso va trayendo maldición a su propia vida y a su economía.
Y por esto digo que si se acaban las drogas se va a acabar la pobreza, porque los seres humanos se pueden dedicar a otras cosas totalmente diferentes, basadas en sus habilidades, basadas en sus talentos, en sus capacidades, y no en lo relacionado con vender drogas, porque las drogas afectan la salud humana, la salud psicológica, física y familiar y social. Mientras que si haces uso de tus talentos y de tus capacidades para servir a otros a través de todo esto, pero llevándoles un bien y algo bueno a los demás, vas a hacer que tu economía crezca, mejore, cambie, y lo pueden contar diferentes testimonios de personas que han tenido que pasar por esas experiencias de estar en ese mundo engañoso a pasar al mundo de otra realidad donde verdaderamente pueden experimentar una, digamos así, un equilibrio en su economía, y a la vez no sentirse que están ganando demasiado de una manera facilista, pero a la vez están retrocediendo en su vivir, porque luego vienen las consecuencias y las afectaciones que de una u otra manera van a terminar con eso. Se va a terminar esas situaciones facilistas, ¿cierto? Y va a hacer que su vida no pueda llevarse de una manera como quisiera, o su vivir. Y a su vez también acabaría la violencia, como les estoy diciendo, ya teniendo en cuenta las causas de la violencia, ¿no? A su vez acabaría la violencia porque en parte influye las actuaciones, como les decía, de las personas cuando están bajo el abuso de las drogas, e inclusive también del alcohol, ¿no? El mal manejo del alcohol, de la misma manera, como se dice, que hace que las personas tomen otras conductas, otros comportamientos, otras reacciones, sus sentidos se afecten y empiecen a tomar acciones hacia las personas o hacia sí mismos, que van afectando las cosas, las situaciones, y obviamente todo esto es consecuencia de lo que ya acabo de mencionar, ¿no? Entonces, como ven, toda esa cadena y todo ese enlace que pareciera que ayuda a otros, que pareciera que otros se sienten como en una nube tomando estas acciones, pero que tarde que temprano, o más temprano que tarde, eso se debilita, se derrumba, se acaba, esa situación que viven, y quedan otra vez en ceros, como diríamos, ¿no? A reiniciar, a comenzar de nuevo, y obviamente afectados en muchas cosas. Ahora, algo relacionado con el tener valores o principios que se respeten a sí mismos y respeten a otros. Entonces ahí vemos la importancia de ver que no se nace violento, sino se hace violento, porque cuando alguien no tiene principios ni valores, pues no le importa afectar a otros, ¿cierto? No le importa ser deshonesto y actuar de manera deshonesta, afectando la salud de otros y afectando la economía de otros, ¿sí? Porque no tienen valores ni principios que hagan que se respeten a sí mismos, ni mucho menos a otras personas. Y por esto aquí hay una conclusión de decir que no naces violento, sino que te haces violento. Por ese lado encontramos conclusiones de esa situación, y no decir que es que porque estaba en X situación nació de manera violenta. Ya es diferente el ambiente violento que tenga que vivir un niño o una niña desde pequeños en su ambiente, en su entorno familiar, ¿cierto? Pero que después empieza a actuar es bajo conductas imitativas o comportamientos imitativos que ha visto en otros, pero no porque haya nacido violento. Hay que tener claro esto, ¿no? No se puede confundir estas situaciones. Bueno, viene otro punto, que es el punto número 5,
que tiene que ver con prevenir la violencia. Siempre se ha preguntado, ¿y cómo le hacemos para prevenir la violencia cuando se ven esas actuaciones de diversas formas, en diversos lugares, en las personas? ¿Cómo le hacemos para prevenir la violencia? Entonces, ahí sí ya tiene que ver esa influencia de lo que mencionaba ahorita, del manejo de las emociones desde niños y adolescentes, para que ¿qué? Para que más adelante sus comportamientos y sus reacciones no tengan que ver con violencias. Enseñarle a los niños y a las niñas cómo manejar sus emociones en diferentes situaciones que tengan que vivir dentro de su entorno familiar, dentro de su crianza, ayuda a que más adelante no vayan a reaccionar de manera violenta cuando se conviertan en adultos, ¿cierto? O aún siendo jóvenes, frente a diferentes situaciones que les parecen que generan inconformismos en su vivir. Dentro de esto se encuentra el respeto dentro del hogar, que es fundamental y que siempre he hablado cómo influye, ¿no? El respeto dentro del hogar y, como decía, enseñar a manejar esas emociones para que los niños no imiten esas conductas de los adultos. Entonces, obviamente, por eso decía que cada uno forma parte de este cambio, ya que los niños tienen que no estar viendo ambientes de violencia, no solamente en su entorno familiar, dentro de su entorno familiar, sino también dentro de su entorno escolar, dentro de el entorno en el cual lo que reciben sus sentidos a través de todo lo que ven y lo que escuchan, y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Porque por lo general los niños, obviamente, y las niñas, cuando están pequeños, actúan de manera imitativa y obviamente van a mirar cada uno de los comportamientos que hay y de esas reacciones en diferentes circunstancias de su familia, de su entorno y de todo lo que ya acabo de mencionar. Entonces, esto es lo que se requiere para cuidar a los niños y a las niñas, para prevenir esa violencia, ¿no? Más, como decimos, con el ejemplo que con las palabras. Y también es importante contar con la comunicación y el diálogo que tiene que haber entre los padres y los hijos desde pequeños hasta inclusive adultos, ¿no? Esa buena relación de comunicación y de diálogo, porque pues siempre he aclarado también lo que es comunicación y lo que es diálogo. Comunicación, pues se transmite un mensaje, pero el diálogo se entabla una conversación en la cual se expresan sus ideas, sus opiniones, sus acuerdos, sus desacuerdos, y todo se convierte en establecer normas y reglas que se crean entre padres e hijos, en los cuales está de acuerdo cómo se va a resolver cada una de las situaciones dentro del entorno familiar y dentro del entorno de crianza, el cual hace que estén de acuerdo todos, pero a la vez todos se quieran sujetar a reglas y a normas que les van a ayudar a mejorar y a crecer y a avanzar como personas y como familia y a la vez como sociedad. Ahora, también lo que tiene que ver con cómo prevenir la violencia es tener expresiones de cariño, de afecto, de amor, de atención hacia los hijos. ¿Por qué? Porque, como decía en otro audio video, cuando los niños o las niñas van creciendo necesitan ese afecto, esa atención de sus padres, y cuando se da de manera distanciada o no se dedica el tiempo necesario, ¿cierto?, para compartir con ellos y para expresarle también ese cariño, ese afecto o esa cercanía, ellos buscan el afecto y la cercanía y ese cariño y esas necesidades afectivas en otras amistades o en otras personas, las cuales nada tienen que ver con ellos, pero que van afectando su manera de pensar, de ser y de actuar.
Así también, otra forma, otra situación para tener en cuenta es cuidar los medios con los que los niños y las niñas, los jóvenes y las jovencitas socializan, ya sea los medios de comunicación, ¿m? Que es todo lo que escuchan o lo que ven, y a la vez con las amistades, como siempre lo he dicho, con las que se relacionan, porque esto hace obviamente que sea un medio de influencia para afectar su mundo, su actuar, ¿cierto? Su manera de pensar, y obviamente si no están centrados en valores y en principios que los afiancen a ser personas íntegras, pues obviamente se dejan influenciar fácilmente a través de otros que les manipulan, como decía, por medio de sus afectos o sus sentimientos, y obviamente son débiles a esas situaciones. Otra forma de prevenir la violencia es tener en cuenta que, como decía ahorita mencionando lo de la economía, buscar las formas de solucionar esa economía, cada uno de los seres humanos en lo que se pueda desempeñar, siempre y cuando represente algo de forma íntegra para que sea ejemplar hacia su familia, y no que, como decía, después le van a exigir a los hijos cosas que ellos no dan en su ejemplo. Entonces obviamente procurar que sus trabajos o su desempeño laboral sea relacionado con sus talentos, sus capacidades y sus habilidades, pero a la vez sea algo que sea de bien y de ejemplo para sus hijos. Entonces, en este caso, encontrar eh, esa situación de resolver la economía para que no se viva esa situación pensante de que se está pasando necesidades alimenticias, digamos así. ¿Por qué? Porque el ser humano como tal necesita suplir sus necesidades, y una de ellas es el alimento, y ese alimento tiene que ver con qué, con que no tenga que pasar lo que se llama el hambre, pero en el hambre porque no tenga que comer, sino porque esté supliendo sus necesidades de manera nutricional necesaria y adecuada, para que no tengan necesidad de recurrir a otras cosas porque hay enfermedades. Es decir, cuando te cuidas tu salud, obviamente que vas a evitar enfermarte y va a hacer que no tengas necesidad de buscar recursos mayores económicamente hablando para cubrir enfermedades generadas por lo que tenga que ver con una mala nutrición. Entonces, evitar enfermedades o prevenir enfermedades hace que tengas una buena economía, así como los cuidados personales de salud que hay que tener en todos los aspectos. Me refiero a cuidados de salud mental, ¿cierto? Cuidados de salud espiritual, que también son importantes, porque a veces pareciera que no es importante lo espiritual y se deja de último, y es más importante tener en cuenta tu estado espiritual y mental para que esté en equilibrio todo tu ser, y a la vez también tu parte física, porque de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo, de lo que estás viviendo, cuando lo manejas en el equilibrio, hace que de la misma manera puedas pensar mejor para sacar más ideas que te generen una buena economía. Como también es importante contar con que tengas una buena autoestima, que también lo he recalcado de muchas maneras, porque cuando te quieres, te valoras, te aprecias y sabes cuán valioso eres como persona, que no eres un número más, sino que eres un ser humano que vale, ¿cierto? Obviamente no que vales un dinero, sino que vales como persona en el valor integral de ser. Entonces tienes que tener una autoestima a la cual te hace valorar tu salud, cuidar tu salud mental, espiritual y física. Y a la vez, pues obviamente es, como decía, es necesario suplir las necesidades básicas de alimentación, tu estado emocional y psicológico, como ya mencioné, de que debe estar estable. Otra
forma también de prevenir la violencia, estoy hablando generalizada, ¿no? Para no llegar a cosas mayores. Otra forma de prevenir la violencia es integrarse los padres y madres de familia, porque si digo padres se interpreta que solo hombres, entonces el padre y la madre de una familia deben integrarse con los niños en sus estudios, o sea, tienen que ser participativos. Participativos implica interesarse por las tareas, por las actividades, por lo que tengan que realizar los niños y las niñas y hacerles ese acompañamiento necesario en cada momento y no bajo la excusa o el pretexto de porque se está trabajando, no hay tiempo para mirar cuáles son sus necesidades de apoyo que requieren en la parte que tiene que ver con su escolaridad. También tener en cuenta las demás necesidades de los niños y las niñas, los adolescentes y los jóvenes, por lo que les hablaba de la falencia que se había visto últimamente, en que se le daba más importancia a los niños, a las niñas, y se dejaba de lado a los jóvenes, que habían actividades para niños, para niñas, y para jóvenes no se encontraban actividades, o para los adolescentes, o el pensar que porque ya son adolescentes o jóvenes ya ellos tienen su mundo y hacen allá sus actividades y no hay que involucrarlos en nada. Por el contrario, ellos también necesitan un apoyo, ellos también necesitan una escucha, como decía, un diálogo, una conversación para todos esos procesos y etapas que van pasando, porque cuando están bajo la dirección más cercana, más instruida de los padres, porque están pequeños, pues obviamente se les va dirigiendo y llega una etapa en que se sueltan porque creen que porque son grandes o se sienten grandes no necesitan del apoyo ni el respaldo de sus padres, y como decía, por el contrario, sí lo necesitan, pero de otra manera más cercana, más dialogada, más escuchada, más entendida, aunque pareciera que no, pero cuando están pasando de esa etapa de la madurez, ¿cierto? No solo de la madurez física, sino de esa madurez mental, necesitan el apoyo, la integración, el diálogo y la comunicación para saber sobrellevar sus procesos, que son de otra manera en los jóvenes y en los adolescentes, ¿no? Ahora los espacios de diversión lúdica, otra situación. Cuando decimos, bueno, esos espacios de diversión lúdica con los niños, decimos, bueno, ya pasaron a otras etapas y vemos a los jóvenes o a los adolescentes y ellos están en otras etapas, ya no necesitan allí divertirse y no necesitan el juego, no necesitan integrarse, por el contrario, como digo, sí necesitan integrarse, pero ahí es donde está la parte en que les menciono que es necesario que se integren y se sepan integrar, porque muchas veces también se encuentran los niños, niñas, jóvenes y adolescentes con sus problemas de la parte social, que no se pueden integrar por el miedo, las inseguridades, todas las situaciones que se están presentando. Y como les digo, tienen que tener esa confianza, esa seguridad junto con los padres para saber con quién socializan, con quién se integran, con quién se relacionan, cuáles son las actividades que realmente están haciendo, en qué se están involucrando, con quiénes se están involucrando, ¿cierto? Y como esa etapa en que necesitan tener amistades y socializar con otros, y que ahorita vemos pues el distanciamiento, y obviamente que eso hace que ellos en su parte social necesitan tener a alguien cerca y con quien dialogar y comunicarse, y los primeros con los cuales deben comunicarse y tener esa confianza, esa cercanía y ese diálogo es con sus padres. Y no al contrario, que sus padres sean los últimos en enterarse de las situaciones que están viviendo sus hijos. Y todas las amistades y en general con los que se integran y socializan están enterados de todas esas problemáticas que tienen sus hijos, pero sus padres las desconocen por completo. ¿Sí?
Entonces, por eso es importante, necesario, fundamental integrarse con su familia primeramente y después hablar de las amistades externas o de la parte social que llamamos con los demás, ¿m? Para que haya esa confianza, esa seguridad y el saber todas las problemáticas internas que puede tener ese joven o esa jovencita o ese adolescente. Entonces, por esto es importante tener espacios como familia para divertirse, para tener una diversión sana, para compartir, ¿cierto? De manera sana, obviamente, ¿no? Bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con cómo prevenir la violencia. Son, como podría llamarles, algunos tips que ayudan a prevenir la violencia. Ahora, punto número 6 tiene que ver con la diferencia entre la violencia y la agresividad. Hay que tener en cuenta esto porque siempre se han mezclado, y violencia, ¿cierto?, es una cosa y agresividad es otra. Y que tener en cuenta lo siguiente: una persona agresiva no es violenta. Entonces no se puede confundir esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la agresividad es genética y la violencia es social y aprendida. Como ahorita mencionaba, cuando una persona empieza a actuar de manera violenta es porque de manera social lo ha aprendido, ¿cierto? O en su entorno ha visto estas actuaciones violentas y las ha imitado. Entonces por eso se dice que es aprendida. Mientras que la agresividad, como decía, es algo genético, que ya tendría que mirar más de fondo porque una persona de manera genética tiene agresividad. Como les mencionaba hace un momento, que todos los seres humanos pueden llegar a sentir ira. No todos tienen un comportamiento agresivo. Entonces no quiere decir que porque todos pueden en algún momento sentir ira, entonces van a tener que actuar de manera agresiva también. Entonces vamos a interpretar esto. Ejercer la violencia contra los y las demás personas es una forma de usar la agresión abierta o escondida como un medio ¿para qué? Para someter o manipular una situación a alguien o algo. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Se usa esa agresión que hay de manera, como se dice aquí, abierta o escondida, y se utiliza como un medio de ¿qué? De buscar someter o manipular, vuelvo y repito, que una situación, es decir, una situación que se presenta ahí y buscan la forma de cómo manipular todo esto, ¿no? De alguien o de algo. Entonces por esto es importante ver que esas actuaciones tienen un propósito o tienen un objetivo claro, ¿no? Voy a compartir entonces de lo que tiene que ver con la agresividad, porque les decía que hay una diferencia entre violencia y agresividad. Entonces, acabar con las agresiones. ¿Cómo acabar con las agresiones? Para acabar con una agresión tenemos que conocer la clase de agresiones que hay. Siempre tenemos que ir a la raíz de todo, como les digo, para conocer la solución o para encontrar la solución o para saber qué hacer en determinados momentos, dependiendo lo que se esté manifestando o lo que se esté viendo o lo que esté aconteciendo, ¿no? Entonces, hay agresiones que son directas, ¿cierto? Voy a mencionar las diferentes clases o tipos, podría decirse, de agresividad.
Entonces, primero se encuentra la agresividad directa, la física, la verbal y psicológica. También está la sexual, la indirecta, la relacional, la cibernética, la patrimonial. Entonces, mencionando todas estas, voy a tratar de describirlas de una manera muy corta para poder concluir con el tema, ¿cierto? Entonces, se encuentra la agresión directa. Agresión directa, que es aquella forma perceptible para la persona que agrede, ya sea físico o psicológicamente. Quiere decir que es la misma persona agrediendo a otra, ¿cierto? Como diríamos, de tú a tú. De una manera física, o sea, la afectación es física o psicológica, ¿cierto? Ahora la agresión física es la que es expresada por medio de elementos corporales, conductas motoras y acciones físicas, para obviamente provocar un daño corporal, ¿no? Como su misma palabra la dice, agresión física. Se encuentra la agresión verbal o psicológica. Entonces, primero está la verbal, que es aquella donde un mensaje o un discurso que se utiliza de manera hiriente, ¿cierto? O sea, con las palabras, para hacerle daño a la otra persona. Obviamente son palabras que ofenden, que hieren, que agreden, ¿no? Sin necesidad de tocar físicamente, pero utiliza palabras para agredir verbalmente. También la agresión psicológica es una acción que se destina a degradar o a controlar las acciones o los comportamientos, las creencias inclusive, y las decisiones de otras personas. Entonces es cuando se dicen cosas, pero que sabe que directamente está afectando su manera de pensar, ¿cierto? Entonces busca cómo degradar a esa persona para que cambie su manera de pensar, cómo controlarla, y para que sus comportamientos sean obviamente afectados, así como lo que pueda estar creyendo de ciertas cosas, y obviamente buscar la forma de afectar sus decisiones. Esa es la agresión psicológica. Otra es la agresión sexual, que obviamente es la que busca tocar sin su consentimiento la parte física de otra persona, así sea sobre la ropa. No solamente la agresión sexual es cuando la persona se encuentra sin ropa y en el acto sexual, sino también la agresión sexual es cuando busca la forma de tocar sus partes físicas sin autorización, sin permiso de la otra persona. Luego viene también otra, que es la agresión indirecta, que es la que provoca daños y perjuicios a la persona que quiere agredir, ¿cierto? Pero de forma anónima. Esa es la agresión indirecta, provocar daños y afectar a otra persona de manera anónima, es decir, mandando a otros o incitando a otros a que vayan y hagan daño a ciertas personas, pero obviamente hay una persona detrás de eso que está queriendo dañar a la otra, ¿no? Otra es la agresión relacional, que es la que tiene que ver con dañar las relaciones con los amigos o con los compañeros. Esta es bastante extensa, pero es bastante importante contar con ella también, no queriendo decir que las otras no sean importantes, sino que esta agrupa muchas cosas. Porque la agresión relacional
es aquella que busca afectar, excluir a otros de sus actividades sociales. Busca que no le presten atención o negarle la amistad. Y vemos que todo esto se encuentra en los jóvenes y en los adolescentes en manipularlos para excluirlos de sus grupos, rechazarlos, oprimirlos o manipularlos para que se sientan excluidos de su relación social o de su amistad que tengan en ese momento. También buscan la forma de dañar la reputación de la persona que toman como víctima frente a otros mediante la propagación de rumores y afectarlos con rumores y cosas que no sean ciertas para obviamente alejarlo de su parte social y de las buenas amistades que ve con las que cuenta. Obviamente porque es una forma que utilizan para atraerlo a malas amistades y para hacerle creer que sus amistades que tiene por los rumores que les crean las afectan para dañar sus relaciones sociales. Entonces hay que también tener en cuenta esta agresión relacional. Luego viene otra que es la relación cibernética, que es por medio de la cual se usa amenazar, avergonzar, intimidar o criticar cuando se utilizan mensajes, ¿cierto?, para querer desacreditar a la persona utilizando palabras amenazantes o palabras que lo quieran hacer sentir avergonzado o intimidarlo a través de ciertas palabras también, como a su vez también de criticar, o sea, utilizar la crítica y el señalamiento también hacia las personas. Eso es agresión también cibernética, ¿no? Otra también es la agresión patrimonial, que es cuando se afecta el daño a la supervivencia de la persona que quieren tomar como víctima. Entonces, esta tiene que ver también obviamente con cómo afectan a un ser humano en su supervivencia. Y teniendo en cuenta pues obviamente todo esto, ¿sí? Bueno, se me quedó una por ahí, que es la que tenía que ver con la agresión psicológica, que esa se da a través de la intimidación, la manipulación, la amenaza, la humillación y el aislamiento, o cualquier conducta que implique perjuicio en su salud psicológica, ¿sí?, de la persona que buscan afectar. Entonces hay que reconocer esa agresión psicológica que se utiliza para buscan las formas de arrinconar, amedrantar, ¿cierto?, manipular, ya después con las amenazas o con la humillación o con el aislamiento de esas personas. ¿Para que qué? Para que la persona se sienta afectada psicológicamente y obviamente se sienta aislada y de tal manera no pueda responder a lo que verdaderamente necesita para poderlos manipular fácilmente, ¿no? Entonces hay que identificar todas estas características de cada una de estas agresiones que he mencionado para reconocerlas y así poder denunciar cada una de esas agresiones que se puedan presentar entre los seres humanos de unos hacia otros. También está la agresión entre grupos. Esta es la activación procedente de la provocación. Obviamente que eso lo vemos de grupos cuando uno se provocan a otros, ¿cierto?, a través de diferentes, como decía, palabras o actuaciones que toman para provocar a otros a crear esos conflictos o esas divisiones o esas situaciones de violencia, ¿cierto? Y que obviamente dentro de esto de los grupos, la frustración o el estímulo instigador que tienen para alcanzar un objetivo concreto. Entonces obviamente
cuando se siente esa frustración de los que quieren actuar de manera violenta, obviamente buscan esa forma para poder instigar a los otros, provocarlos, ¿sí? Y así obviamente lograr el objetivo que tienen, que es intencional, ¿no? Obviamente que si se trazan un objetivo intencional, obviamente provocar todas esas situaciones para lograr sus objetivos que tienen a través de estas conductas o de estos comportamientos. Entonces todo esto que he mencionado de lo relacionado con lo relacionado con qué, con lo que tiene que ver con las diferentes formas de violencia y de agresividad, ¿cierto? Y la diferencia que hay entre violencia y agresividad para tener en cuenta. Ahora, el séptimo punto tiene que ver con pensar libres de la violencia. ¿Cómo podemos ver que la violencia se disipa? ¿O cómo se podría lograr terminar con las violencias, ¿no? Entonces, desde su realidad de cada uno, de cada una, puede hacer que se disipe la violencia, ¿cierto? Pero también debe ser parte de ese cambio. Como decía, cada uno desde donde esté puede hacer parte de ese cambio para disipar esa violencia. ¿Por qué debe ser parte de eso? Porque es por su propio bienestar y también por el de otros. No siempre es pensar en que se disipe por mi propio bien y no pensar en otros, sino también pensar en los demás implica que estoy pensando en mí mismo o en mí misma. Entonces eso lo que tiene que ver con cómo pensar en que hay un cambio para liberarse de la violencia y dejar de ver la violencia. Luego el punto número 8 es no dar gusto ni ceder a pensar en acabarse entre sí mismos y a sí mismos por medio de esas acciones, ¿cierto? O hacerse daño por causa de algunos que necesitan corrección. Es decir, hay que reflexionar en el punto de que si algunos están actuando de manera violenta, no puedes convertirte en parte de ellos para que obviamente esa violencia no cese. La violencia cesa cuando busca soluciones para acabar con quien está actuando de manera violenta y no a seguir el juego absurdo de que si uno es violento acompañémoslo al otro a ser más violento y a seguir generando conductas de más violencia. Porque como les decía, eso no trae ninguna cosa buena ni nada de cosas a justificar después y a decir que si no hubiese actuado de tal manera violenta no hubiese visto tales reacciones o tales mejoras o tales situaciones de cambio, porque eso no es cierto, ¿verdad? Eso trae, por el contrario, otras consecuencias, como siempre he dicho, para sí mismos y para los demás, que nada benefician para una mejora, digamos así. Entonces, así las cosas, para concluir, la lucha contra la violencia corresponde a cada uno de nosotros como seres humanos, ¿cierto? Primero eso. Y tener en cuenta que la lucha contra la violencia no corresponde solo a las autoridades de tu país, de tu región, del lugar donde estés, ¿m? Sino que, como les decía inicialmente, desde donde inicia, desde la familia, desde la sociedad, desde donde se relacionan unos con otros, ¿cierto? Entonces, para luchar contra este flagelo, contra este mal que busca acechar las mentes y los corazones y las vidas, obviamente, vuelvo y digo, no solo le corresponde a las autoridades
policiales, judiciales, carcelarias, mirar cómo en la cárcel se corrige no sé qué persona, mirar cómo la policía lo reprende porque está en contra de las leyes y de las situaciones que está haciendo tomar como para afectar a otros y todo esto, o de la parte judicial que como sus acciones o sus conductas o comportamientos hacen que estén por fuera de la ley y tengan que corregirlos por cuenta de las leyes, ¿cierto? Entonces obviamente es tener en cuenta que la violencia no puede convertirse en una manera de vivir, es decir, no puede convertirse en una situación conformista y decir que ya hay que acostumbrarse a vivir así, que hay que acostumbrarse a estas situaciones, que eso se tiene que tomar como muy normal, que eso se tiene que ver como que no pasa nada, porque precisamente ese conformismo hace que, como les decía inicialmente, no haya el verdadero cambio. ¿m? Entonces el cambio es de todos en general, o de todas las personas en general. La violencia tampoco puede convertirse en una forma aceptada de conducta respaldada o justificada para que siga aconteciendo. Y decir que porque si ocurrió tal situación hay que actuar de tal manera, que porque no responden a estas cosas hay que actuar de tal manera. No, o sea, eso no puede generalizarse y convertirse ya en la única forma de poder ver un cambio en cualquier momento o circunstancia del vivir del ser humano, ¿no? En el caso, por ejemplo, de cuando se ve la violencia política, es absurdo pensar, cuando se habla de, hay diferentes violencias, ¿no? Obviamente, pero cuando se habla, por ejemplo, de la violencia política, eh, que tiene que ver con las relaciones económicas también o con las ideológicas, obviamente que es absurdo pensar que a través de la violencia se pretenda obtener cosas que no se buscan obtener a través del diálogo, a través de la comunicación o a través de presentar ideas o a través de presentar soluciones o propuestas que ayuden a crecer una ciudad o un país o un mundo, ¿cierto? Propuestas me refiero propuestas que ayuden a mejorar la economía, propuestas que ayuden a mejorar las relaciones interpersonales, propuestas que ayuden a mejorar la pobreza, propuestas que ayuden, a ver, cada cual en su inconformismo dice, tengo esta propuesta, tengo esta solución, esto puede funcionar para mejorar tales condiciones, soy parte de ese cambio mejorando una u otra manera en qué estás aportando, no solo hablando de aportes, como siempre digo, económicos o materiales, sino aportes, qué ideas estás creando o formando en X espacio, en X situación para mejorar esa parte de la violencia, ¿m? O esa parte de la pobreza, como decía acá, o esa parte de que ya la gente no piense que su refugio puede ser el alcohol y las drogas, sino su refugio puede ser, por decir, Dios puede ser tu solución a esa problemática que tienes mental, espiritual, psicológica, traumática, como decía en el audio número 37, cuando los seres humanos tienen tantos temores, inseguridades, dudas, traumas y muchas cosas más que se van presentando hacia el ser humano a través de situaciones diversas. Entonces el ser humano necesita la ayuda, la orientación de, obviamente, alguien que le dirija a resolver sus asuntos mentales, espirituales, sociales, psicológicos, familiares y demás, todo lo que sabemos. Y es claro en el ser humano, pero que obviamente, entendiéndolo de manera general e interpretándolo así de manera general, en todos los seres humanos necesitan más soluciones que problemáticas, ¿cierto? No que la problemática la conviertan en algo que buscan acrecentar para
que la humanidad se afecten unos a otros. Entonces, cuando el ser humano quiere un cambio, obviamente, porque quiere tener la verdadera paz que el ser humano necesita, entonces la paz no es solo decir que hay ausencia de conflictos, llámese ausencias de conflictos que se encuentran a nivel familiar, social, político, cultural, eh, ¿qué podría decir? Conflictos armados cuando ya utilizan la violencia, ¿cierto? Armados porque no solo me refiero al uso de armas, sino armados de malas palabras, armados de ofensas, armados de provocaciones, armados de todo este tipo de cosas que ya mencioné, ¿m? Cuando hablamos de las agresiones y de la violencia. Entonces, pretender un cambio, entonces es un cambio, como decía inicialmente, del ser interior, para que haya un respeto mutuo dentro y entre los pueblos. Cuando hablamos de pueblo, hablamos de algo macro en general, ¿cierto? Y ese respeto mutuo, obviamente, ¿dónde nace o cómo surge o de qué manera se logra? Obviamente cuando el ser humano encuentra que no está siendo afectado, ¿cierto? De manera psicológica, verbal o física, en todas sus necesidades, sobre todo básicas, ¿no? Entonces, pretender afectar de una u otra manera al ser humano es cuando el ser humano necesita estar fortalecido, como ya dije, buscando una dirección y un equilibrio en todo lo que realiza. Y por esto no se debe ser permisivos, porque como cuando se piensa en educar a unos niños, a unas niñas, a unos jóvenes y a unos adolescentes, no se debe ser permisivos en ningún tipo de violencia. ¿Qué significa? Que no se puede ser permisivo, indica no estar aprobando eso, como decir, aplaudir muy bien, sí, esa es la forma de que usted reclame, vaya y haga y tome esta conducta y este comportamiento, que eso allá va a llamar la atención para que cambien en ciertas cosas. Entonces no es la solución, ¿cierto? Entonces ni se debe ser permisivo con la violencia, ni tampoco reforzarla a través de nada que involucre a los seres humanos para generarla. Es decir, para que además de que la vea que es algo que se puede usar, entonces también permitirle que se involucre para que se provoque más. Entonces sería lo ideal no permitirlo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué actitud hay que tomar frente a esto? Hay que vestirse de amor, hay que vestirse de comprensión, hay que vestirse de escucha, de diálogo, de responsabilidad, pero también hay que vestirse de autoridad, porque ambas son necesarias. Si vemos el ejemplo cuando los padres necesitan corregir a los hijos, así sean pequeños, precisamente porque aman a sus hijos, los corrigen cuando ven que están tomando una actuación que no es, o que están tomando algo aprendido que no es y necesitan corregirlos. Y cuando hablamos de correcciones no hablamos obviamente de golpes ni de agresiones, como ya dije, ni hablamos de maltrato, sino hablamos de orientar, escuchar, dialogar, ¿sí? Pero no consentir, porque también es otra problemática. Decir, bueno, lo voy a dejar que vaya y haga tales y tales cosas allá y se vuelva nada y no pasa nada porque eso es lo que usted quiere hacer. No, para eso existen, como siempre he hablado, las reglas, las normas, los principios, los valores, las leyes, y cada una se va formando de una u otra manera, y eso hace que sus conductas o que sus comportamientos sean diferentes siempre, independientemente del lugar donde estén. Entonces, si un padre o una madre se viste de amor, pero también se viste de autoridad y a la vez también de diálogo, de comprensión, de explicación, y como siempre les he hablado, de las consecuencias. Mira, si haces tal cosa, hay esta consecuencia. Si actúas de esta manera, hay esta respuesta.
Y para eso obviamente los padres tienen que, como siempre digo, dedicarle tiempo a sus hijos e hijas y dialogar con ellos y hacerles ver las situaciones, ¿cierto? Al ver los hechos o al ver las reacciones, obviamente, ¿quieres estar en esta situación? ¿Quieres tener esta consecuencia? ¿Quieres que te pase esto? Hay esta consecuencia por tal situación, por tal decisión. Entonces cada uno tiene que en su madurez, digamos así, mental, y también necesita una madurez espiritual, vuelvo y digo, porque no es solo que tenga mucho conocimiento de diversas cosas, que es tan importante que lean y que conozcan diversas temáticas, pero eso indica que obviamente no sean necesarios la parte espiritual para tener una orientación a sus reacciones, ¿cierto? A lo que necesitan sanar de su alma y de su ser, que como siempre he dicho, si necesita una ayuda psicológica o psiquiátrica, le trata esa parte mental de cualquier afectación que haya tenido, independientemente de la que sea. Obviamente también necesitas su sanidad interior a su alma. Si ha tenido afectaciones, como ya digo, familiares, ¿cierto? Si ha tenido afectaciones sociales o cualquiera que haya sido desde su infancia o su adolescencia o en su adultez inclusive, para ser tratado. Entonces por esto es necesario también tener en cuenta que no se debe permitir, como persona cada cual, no debe permitirse ni tampoco permitir de otros la doble moral. En eso sí hay que mirar todos los conceptos de lo relacionado con lo que tiene que ver con la doble moral. Tanto doble moral como puede encontrar a nivel familiar, como la doble moral a nivel social y en todo el entorno, ¿no? Que por ejemplo dicen no haga tal cosa, pero la persona lo hace. Entonces, como yo decía siempre, he compartido, no se debe mirar el referente. Si ves un mal ejemplo en otros, no puedes copiar ese referente. Es que como tal persona hace, yo por qué no lo hago. Si tal persona dice tal cosa y hace otra, entonces yo por qué no lo hago. No, yo por qué no lo hago, no. Sé tú un referente ejemplar en lo que hagas, independientemente de si el otro es un mal referente o tiene una doble moral. No dejarse guiar que porque la otra persona actúa así, tú tienes todo el derecho para actuarlo y que no te pueden decir nada. Por ejemplo, lo que tiene que ver con cuando los seres humanos se refieren a las injusticias, a la discriminación y al dolor que trae en la sociedad todos estos comportamientos o a las personas, ¿cierto? Entonces obviamente se espera que haya una respuesta de, como decía, de una corrección, de una mejora de esas situaciones. Entonces obviamente hay que mirar hacia dónde, hacia los principios, hacia los valores que son tan importantes, los principios de cada persona y el tener en cuenta los valores para que obviamente si hay esa honestidad, ese amor, esa transparencia, esa responsabilidad y todos los demás valores que pues, se puedan encontrar en cada ser, ¿cierto? Obviamente que teniendo en cuenta que cuando se da la imagen de tener ciertos valores, pero son personas que dan imagen de que tienen valores, pero critican a los que no los tienen y mirando en su vida y en su realidad son otra cosa. Entonces eso también tiene que ver con la doble moral. Y obviamente cuando ponen normas para ciertas situaciones, pero en otras hacen lo contrario, entonces obviamente eso hace que se desautorice la persona. Y por eso lo que siempre hablo del buen ejemplo, ¿sí? Que si los padres de familia, por ejemplo, tienen ciertos valores, obviamente que en su vivir les exigen a sus hijos que tengan ciertos valores, pero ellos también cumplen con tenerlos. Y obviamente
si critican de otros, miren que esta persona hace esto y lo otro, dice porque tú no lo estás haciendo, ¿cierto? Y a la vez, pues obviamente hace que cuando le pongas una norma digas, tengo que cumplirla porque eso estoy viendo. Pero vuelvo y repito, eso no es justificación ni cabida para decir, es que porque el papá o la mamá son así, ya está, hay que ver que los hijos también son así y por eso obviamente hay que justificar. No, obviamente tiene que haber un cambio, ya sean los padres o ya sean los hijos, que sea necesario para que cambie toda una familia y a su vez pues cambia toda una sociedad y así también cambia una ciudad y un mundo, como siempre les he dicho. Todo va de lo micro a lo macro, porque cuando se piensa que va de lo macro a lo micro, ¿m? Y decir, no, hay una situación generalizada inmensa allí, pero esa situación fue que se creció porque no se le prestó atención en el momento indicado de decir, mire lo que está pasando allí, póngale pues bien cuidado a esto, porque por aquí, por allá y esto y lo otro y etcétera. Entonces obviamente prestarle atención a lo más mínimo que le parezca dentro de su familia, dentro de su sociedad, dentro de su entorno, dentro de su realidad, para no dejar acrecentar esas situaciones. ¿Mm? Eso es lo que les quería compartir en el día de hoy, relacionado con esta temática de lo que tiene que ver con la violencia, porque la violencia se ha venido dando, es muy antigua, muy vieja, pero que sea muy antigua y muy vieja no indica que obviamente se tenga que conservar eso así y que nada suceda por ese cambio que se espera de la humanidad. Ya que el ser humano por este tiempo necesita, digamos que resolver esos asuntos de su violencia, todos, no solo algunos, porque necesita por este tiempo antes estar más fortalecido espiritualmente hablando, mentalmente, psicológicamente, para establecer una unidad como familia, como sociedad, como país, como mundo, y así obviamente poder experimentar y vivir un verdadero cambio del cual, como digo, se espera y se anhela de todos los seres humanos al ver este tipo de situaciones o de comportamientos o de conductas que para ninguno son agradables, ¿no? Eso les quería compartir relacionado con esta temática y obviamente, como siempre les digo, tener en cuenta que los seres humanos necesitan obviamente de un equilibrio y de una relación espiritual antes que todo, primero que nada. Eso es comprobado, es verídico, que mientras el ser humano esté estableciendo una buena relación con el Padre Creador, que los conoce a cada uno y a cada una, como también obviamente tenga una buena relación con la creación misma, que es su prójimo, y a su vez también establezca una buena relación con toda la naturaleza misma creada, obviamente que se va a poder ver un cambio. ¿Un cambio de qué? Un cambio de manera de pensar, de no creer que se debe ser suficiente cada cual en sus necesidades, sino que es necesario que todos los seres humanos mejoren en sus aspectos de sus necesidades básicas, no solamente externas, sino necesidades espirituales, necesidades psicológicas, necesidades afectivas, emocionales, sociales, culturales, tantas que podría mencionar, ¿no? De lo que se compone un ser humano como tal. Y que finalmente, teniendo en cuenta esto, todo lo que acabo de mencionar,
También se encuentra algo que dice, bueno, ¿por qué el ser humano sigue actuando de esta manera a través del tiempo? Y se han utilizado muchísimas formas para, para mejorar esa violencia, para evitar la violencia, para erradicar la violencia. Ya les mencionaba lo que las generaba, pero también se encuentra algo que el ser humano tiene dentro de sí, es el llamado egoísmo, el machismo. Obviamente el pensamiento ideológico que tenga cada uno. Y también se encuentra la avaricia. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, que viene repitiéndose a través de los años y de las épocas, hace que el ser humano, aunque pase el tiempo, si conserva su egoísmo que está dentro de su ser y que de manera decidida y voluntaria de decir hay que despojarse de la envidia y del egoísmo, ¿cierto? Que tienen ciertos seres humanos, no todos obviamente, así también hay que despojarse del machismo, porque también esto ha sido a través de la historia un componente que hace que se generen violencias, no solamente hacia de los hombres hacia las mujeres, sino también entre los mismos hombres, cuando cada cual quiere creerse más que otro, más superior a otro. Así como también lo que tiene que ver con las violencias relacionadas con la raza, con la cultura, con la economía. Todo esto tiene que ver obviamente con el pensamiento del ser humano, ¿no? En cómo ves a otros y cómo te ven a ti, en cómo crees que los otros son porque no son iguales en lo que tú crees o en lo que tú piensas o en lo que eres o en cómo actúas. Y también tener en cuenta obviamente esa cuestión de la avaricia, porque también es algo que influye dentro del ser humano, cuando aún teniendo lo suficiente quiera tener más, o cuando aún se cree que no tiene lo necesario quiera tener de más, o también cuando no tiene lo que verdaderamente es básico para su supervivencia y crea que la forma de obtenerlo es de una manera agresiva o violenta. Todas estas situaciones son las que ponen a reflexionar al ser humano hasta dónde es valioso lo que posee como persona y hasta dónde es valioso lo externo, o a qué verdaderamente le está dando el valor. Como les decía inicialmente, lo valioso es la persona, lo valioso es el ser humano como tal. Como ven ahora, lo valioso es que te cuides tu salud, lo valioso es que te cuides en tu parte mental, en tu parte psicológica, en tu parte espiritual, ¿sí? Porque lo relacionado con la parte social es secundario, y aunque pareciera que no tiene importancia y se ve que es secundario, si eres un ser débil y te dejas influenciar y manipular por esa parte social, entonces obviamente vas a ver las consecuencias. Pero cuando te haces fuerte en Dios, te fortaleces tu alma, tu ser, y no te dejas influenciar ni manipular por todo aquello que sabes que va a afectarte como persona y va a afectarte en otras situaciones, obviamente todo puede cambiar. Por eso hablamos de el cambio, nuevamente empieza dentro de tu ser, no dentro de otros. Vuelvo y repito, quizás puedas ver que algunas cosas cambian, pero cuando te ves, sigues siendo el mismo o la misma, y ves que otras cosas cambian o otras personas cambian y no entiendes por qué, obviamente porque no te has mirado, no te has hecho una revisión personal o interior a decir, verdaderamente necesito un cambio.
Y hoy día vemos que todo el mundo busca la forma de cambiarse externamente o físicamente, digamos así, con algo con lo cual se siente inconforme. ¿Mm? Y obviamente cada cual en sus decisiones cree que cambiando su aspecto personal va a cambiar su ser por dentro. Y es por el contrario, cuando su ser cambia por dentro, se da cuenta qué es lo que necesita cambiar como persona y después mirar en su aspecto físico qué necesita cambiar, pero eso solo se refleja cuando empieza a cambiar desde su ser interior, porque su ser interior le dice, por ejemplo, tiene que mejorar su salud, ¿cierto? Si mejora su salud física, digamos así, obviamente que físicamente su estado físico va a mejorar. Si mejora su salud mental, entonces su manera de ver las cosas y de verse como persona y valorarse va a cambiar. Y asimismo va a ver el valor en los otros que ve ahora y no la otra manera de pensar que tenía de lo que era realmente el valor en una persona. Si cambia su ser interior espiritualmente hablando, va a entender que la lucha no es contra otra persona, que la lucha es personal cuando tiene que vencer todas sus debilidades, tiene que vencer sus miedos, tiene que vencer sus traumas, tiene que sanar su alma de todas sus dolencias que le causó alguna situación en algún momento en su infancia, en su adolescencia o en su adultez, ¿cierto? Entonces hablamos de lo que tiene que ver con la parte interior, el ser interior como tal, en su manera de pensar, de ser, de actuar, ¿cierto? De ser en lo que tiene que ser como humano y de actuar obviamente en lo que tiene que tomar acciones que ayuden a aportar y a mejorar una sociedad para un bien común de todos, ¿cierto? Y obviamente las acciones hacen que tenga las demás personas diferentes reacciones también a su vez. Las actitudes que tomas frente a la vida relacionadas con lo que te acontezca, con tu realidad, con tu vivir, con lo que tengas que pasar o situaciones difíciles o aún situaciones alegres y de triunfo, de logros y de esto, hagan que tus actitudes sean diferentes y no las que afecten a otros, ¿no? Y obviamente también, ya concluyendo esto, por eso decir que un cambio obviamente se refleja en tu propio cambio. Si cambias tú, cambian todos, dicen por ahí. Pero si tú no cambias y sigues haciendo las mismas cosas que has venido haciendo, esperando que los demás cambien, obviamente, vuelvo y repito, cuando se habla de cambios, es decir, lo que te miras a ti mismo como persona y ves que realmente necesitas cambiar, eso te hace reflexionar frente a los demás. Y por eso Dios mismo nos enseña: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando veo que no amas a tu prójimo, ¿dónde está tu amor? Por eso nos habla siempre que encontramos en Él el mayor poder, que es el amor. Porque a veces el poder es la capacidad de lograr que puedas amarte a ti mismo y asimismo puedas amar a los otros. Y Él es el único que nos puede enseñar cómo amarlos, ¿cierto? Porque precisamente como Él creó el amor, Él es el único que nos puede enseñar. Porque en el mundo encuentras diversidad de formas que te hacen pensar o creer que es el amor. Pero el verdadero amor se encuentra en Él. Y si tu alma no está llena de Él, está llena de otras cosas. Si tu alma no está llena de la presencia de Él, está llena de otras cosas. Si tu alma no es el centro, en tu alma Él no es el centro de tu vivir, pues estás dándole el centro o el lugar a otras cosas que son las que afectan tu vivir. Entonces así las cosas, no podemos decir que estamos esperando un cambio
cuando no has cambiado por dentro en tu ser. Por donde comienza todo, el ser humano, a crecer como persona, ¿cierto? Para poder lograr hacer y cumplir esos propósitos externos que quiere obtener conforme a lo que lleve dentro de lo que es, de lo que algunos hablan y le dicen la esencia. Y como seres humanos nos completamos en esa integralidad cuando nos conocemos a sí mismos y reconocemos lo que estoy haciendo bien, lo que no estoy haciendo bien, lo que tengo que mejorar, lo que tengo por cambiar, lo que necesito construir, lo que necesito renovar, ¿cierto? Pero todo eso con la ayuda, ¿qué? La ayuda del Padre que nos ha creado. Y obviamente los apoyos que puedas encontrar en otros, para no decir que es un ser autosuficiente y que no necesita el apoyo de otros, obviamente, pero que ese apoyo de otros que encuentres, como ya acabo de mencionar, no sea del que dice apoyarte, pero para después causarte un mal e involucrarte en cosas que te van a afectar como persona y van a afectarte en tu entorno, como vuelvo y lo repito. Eso es la conclusión a la cual se llega cuando se espera que un ser humano cambie. Cambie su manera de pensar, de ser, de actuar, de hacer y todo lo demás que pueda como ser humano que es. Entonces eso les quería compartir relacionado con toda esta temática que se convierte en un enlace y en un círculo y en algo que se mueve y se mueve ahí y que parece que no tiene final, pero sí tiene final. Vuelvo y digo, cuando cada ser humano demuestra que su interés es verdadero frente a un cambio que quiere, ¿cierto? Que necesita, obviamente, dentro de su persona, dentro de su sociedad y dentro de su ciudad o país en general, es encontrarse en esos puntos de acuerdo en que se demuestre qué es lo que se está buscando y lo que se quiere, bajo propuestas, bajo ideas, como decía, bajo soluciones y no bajo generar más problemáticas. Entonces los dejo por acá con este tema. Espero les sirva de ayuda y de edificación, como siempre les comparto y como también siempre les digo, que busquen esa respuesta en quien los ha creado primeramente, de donde trae la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, el discernimiento y el poder orar y pedir a Dios para que todas las cosas sean para su bien y para su bendición en todo lo que haga, en todo lo que realice, en todo lo que se proponga. Primeramente conozca la opinión de quien lo creó, la aprobación de quien lo creó para hacer lo que haga, y obviamente cada ser humano busque desde su individualidad cómo puede mejorar, cómo puede resolver, cómo puede ayudar, cómo puede aportar, ¿cierto? Cómo puede sanar su corazón, su alma, su ser, cómo puede renovar su mente, la forma de ver cada situación, obviamente para un crecimiento, para un entorno más saludable, espiritualmente hablando, mentalmente hablando, psicológicamente hablando, y obviamente todo lo que influye en el ser humano. Entonces los dejo con esto y espero que se cuiden, que estén muy bien, que Dios los cuide, que obviamente pongan todo delante de Él para que sea su ayuda, su orientación, como ya les compartí, y que cada una de las cosas que anhelen, necesiten, esperen, Dios las conoce y sabe sus necesidades, obviamente, y sabe también que tienen una gran
creatividad e imaginación, capacidad, habilidad, inteligencias, dones, talentos que cada cual debe usar para bien y para bendición de todos, para traer un bien a su propio existir, a la sociedad, a inclusive su familia, su entorno y obviamente si es de su interés al país en general y donde Dios le haya puesto. Entonces, bendiciones para todos, que se cuiden mucho y obviamente que cumplan cada uno de los propósitos por los cuales Dios le ha puesto acá en la tierra. Así que sabemos cuál es el plan de Dios para cada uno y sabemos también, obviamente, que ese plan que Él ha trazado para cada uno es de bien y de bendición, ¿cierto? Y quiere lo mejor para su creación. Entonces, bendiciones para todos y Dios les guarde. Y ya saben, como siempre, no dejar de orar, que sea un hábito en su vida, orar siempre y en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, cuídense mucho y hasta una nueva oportunidad que les comparta de otro tema, que hay bastante por compartir. Entonces, bendiciones para todos.